En este vídeo os voy a explicar cómo sustituir el motor de un decapador Steinel. Habitualmente las principales averías que tienen estos decapadores son o bien el motor o bien la resistencia. Son las averías más habituales. Entonces, en este caso, este modelo tiene roto el motor, se atasca, sí que calienta, pero el motor no funciona bien. Se ve ahí cómo se enciende la resistencia. Y vamos a sustituir el motor. Hay veces que el motor está bloqueado y no gira absolutamente nada. En este caso sí que gira. Entonces, primero lo que haremos, bueno, lo desconectamos de la corriente. Vamos a quitar primero esta tapa, porque debajo de esta tapa tiene un tornillo, este de aquí, y vamos a desatornillar este tornillo. Aquí tiene otro y este de aquí. Son tornillos de estrella. En total tiene 5 tornillos. Estos decapadores, al igual que algunos modelos de Bosch, comparten el mismo tipo de piezas, tanto de motor como de resistencia. Son muy similares. Entonces, el motor que vamos a sustituir es este, que es el que no está funcionando bien. El motor va cogido junto a la resistencia por este alambre que hay aquí. Entonces, lo que hacemos es quitar ese alambre con este alicate. Levantamos estas pestañitas, liberamos la resistencia y el motor, y ahora lo que vamos a hacer es desoldar aquí el motor. Hay que desoldar estos dos puntos. A ver, un segundo, que no se ha calentado. Ahora se ha calentado bien el soldador. Limpiamos un poquito el cable con el estaño que le queda. Y lo que vamos a utilizar ahora es un motor nuevo. Entonces, el motor lleva el rojo positivo, va aquí donde tiene este conector, que se le ve ahí un trocito como de alambre. Ese es el positivo. Y el negativo del motor es el que lleva este trozo de metal aquí en la carcasa. Entonces, lo que hacemos es lo ponemos damos un punto de soldadura, esperamos que se enfríe un poquito. Y ahora calentamos la zona, aplicamos el estaño y le damos el otro punto de soldadura.
y dejamos que se enfríe. Una vez que se haya enfriado un poquito, volvemos a poner la resistencia. La resistencia lleva estas muescas aquí, que coinciden en el motor llevan esta pestañita, y el motor lleva aquí una pequeña hendidura, una pequeña muesca. Pues entran ahí. Y ahora lo que hacemos es acoplar el muelle otra vez en su posición original. Aquí y aquí. Ahora el motor lleva aquí unos agujeritos, que esos agujeros van aquí sobre una base, ahí, en esa posición. Y ya lo tenemos. Volvemos a ponerle la carcasa. Y le ponemos la tapa. La tapa lleva aquí unas pestañas, ahí, que entran dentro de este surco que tiene la carcasa. Entonces entra en esta posición, y una vez que está dentro se le hace un giro para que quede fija. Y nada, ahora ya lo conectamos a la corriente, que no lo he conectado aquí. Lo conectamos a la corriente y ahora vemos que se enciende la resistencia, está calentando y el motor funciona. Pues así de sencillo es sustituir el motor. Estos motores los tenemos de recambio, están disponibles en nuestra web, tanto para este modelo de decapador, como para otros modelos de la misma marca, modelos anteriores y otro modelo superior que haya este. Y como os he dicho, estos motores también en algunos modelos coinciden con los de los decapadores de la marca Bosch.